siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Bienvenidos a IPSE Digital, un espacio para potenciar tus ideas y tu profesión. IPSE más cerca de ti. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a IPSE Digital Potencial. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos todos. Ya estamos aquí de regreso después de toda esta situación de la contingencia y que bueno, por alguna temporadita estuvimos inactivos. Felizmente aquí ya retomando el IPSE Digital, muy orgullosos, aquí también ya con nuestra invitada que en unos momentos más estaremos platicando con ella. Y pues bueno, básicamente para volver a retomar estas actividades que veníamos haciendo en nuestro programa, que nos sigan siguiendo nuestros, pues todos nuestros ipsenautas, capacitandos, incluso ahora el término de ipsenautas me agrada un poco más, Inge, no sé qué opinas tú. Está bien, ahora ipsenauta. Me parece bien. Correcto, entonces, a ver aquí un saludo a nuestra invitada, la ingeniera Liliana, que va a estar hablando con nosotros un momentito más sobre el tema del día. Inge, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo está la mañana? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí, miren, haciendo un espacio para estar con ustedes. Perfecto, Inge, perfecto. Pues muy bien, entonces, pues, antes de empezar con el programa, igual como siempre, recordarles que IPSE Digital es un programa derivado de Ingeniería para Potenciar la Cultura Empresarial IPSE. Somos un espacio de capacitación y consultoría en temas diversos de calidad, mejora continua, finanzas, emprendedurismo, inocuidad, y pues bueno, ahora también en proyectos de certificación para empresas en ISO 9000, entre muchos temas más. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, nuestro facebookoficial.com/IPSEMX, también a través de nuestra página web www.ipse.org.mx, nuestro WhatsApp, y obviamente nuestro correo electrónico que es cursos@ipse.org.mx, y pues bueno, básicamente que nos sigan todos los jueves de nueva cuenta a las 11 de la mañana, aquí ya por Vive Radio, regresando a las actividades para que nos estén sintonizando, ¿no, Inge? Así es, para que nos digan qué tal, cómo les ha ido en esta cuarentena, cómo la han llevado, todo lo que ha pasado también, conforme también a los programas pasados y ahora los programas nuevos, nos gustaría mucho saber qué piensan, así que esperamos todos sus comentarios y estén con nosotros en las redes sociales y en todo donde nos pueden escribir y comentar. Así es, Inge, incluso si nos quieren ir dejando comentarios en el Facebook, si nos están viendo en vivo, esperemos que sí, y también en YouTube, posteriormente va a estar también el programa en YouTube, y de ahí también nos pueden dejar sus comentarios, y pues bueno, Inge, no sé si te parece, vamos a una pausa, pero antes de la pausa, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Inge? ¿Cuál es el tema? El tema es de auditorías remotas, un tema muy actual precisamente por lo del COVID. Ahorita que nos hable mal ingeniera Liliana de todo este tema, pero es auditorías remotas. Perfecto, entonces vamos a una pausa para irnos preparando y regresando empezamos con el tema, ¿no? Auditorías remotas. Regresamos.
Ya estamos aquí de regreso en Nicho Digital. Potencialízate. Continuamos. Muy bien, perfecto, ya estamos aquí de regreso, ya para hablar del tema. Inge, antes. Ahora sí, ya, creo que ya estamos de regreso. Entonces, pues antes de hablar del tema, Inge, ¿cómo estás? Cuéntanos más o menos qué ha sido esta parte de la contingencia, cómo ha sido esta parte de las auditorías. ¿Qué nos puedes ir comentando, Inge, antes de ir pasando incluso a algunas imágenes que traemos ahí, ¿no? ¿Yo, Liliana? Sí. Así es. Ok, bueno, pues ha sido un poco difícil, ¿no? Porque ahora con la contingencia pues hemos tenido que modificar nuestra forma de trabajo. Ajá. Sin embargo, ello hemos dejado de pues estar al día ahí tratando de pues transmitir nuestras experiencias, ¿no? Correcto, Inge. Entonces, si te parece, vamos viendo el material que hiciste proporcionarnos. Nada más permítenos para que nos vayas contando, ¿no? Precisamente pues sobre este tema de las auditorías remotas, sobre todo para la gente que está trabajando en las áreas de calidad, el sistema de gestión, y que a lo mejor hoy en día pues se quedan pensando cómo vamos a hacer nuestras auditorías, y a lo mejor casi el personal no puede salir de su casa al trabajo, va muy limitado, pero aún así están programadas, o incluso hasta organizaciones que tienen programadas sus auditorías de certificación, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos puedes ir comentando al respecto, Inge, para irlo viendo? Sí, bueno, pues lamentablemente se han visto pues muchas organizaciones pausadas por todo lo que estamos viviendo. A lo mejor alguna organización que ya estaba en proceso de su certificación, a lo mejor que la casa certificadora las iba a visitar en su primera etapa, a lo mejor en su segunda etapa, una auditoría de seguimiento. Entonces, ahora que estamos viviendo todo esto, pues se han visto un poco atrasadas. Sin embargo, pues también ya hay algunos documentos que ya estaban emitidos, esto por el Foro Internacional de Acreditación, que bueno, pues muchas personas no lo conocíamos porque pues no habíamos vivido algo así. Lamentablemente ahorita que ya lo estamos viviendo, pues nos vemos en la necesidad de adentrarnos en esto, ¿no? Para no quedarnos atrás. Porque ahora sí, como dice el dicho, ¿no? Renovarse o morir, ¿no? Correcto. Entonces, pues, nos tenemos que renovar, y bueno, parte de ello es conocer estos documentos, ¿no? Que estos documentos ya nos hablan sobre las auditorías remotas, que no son nuevos, ya son documentos que ya estaban desde, inclusive el 2008, ya había documentos de este tipo, que bueno, pues ahorita los vamos a ir viendo, ¿no? Ver de qué trata cada documento. Claro, ingeniera, es lo que le quería preguntar. Todo esto ya venía desde antes, ¿no? Pero ahora, a razón del COVID, pues se hizo todavía más importante saber todo esto de auditorías remotas. Sí, bueno, ya básicamente hay organizaciones que ya, aún sin pandemia, y también casas certificadoras que ya hacían auditorías de este tipo, auditorías remotas o virtuales, que son cosas diferentes, pero bueno, ya lo habían hecho, ¿no? Inclusive, como les comentaba, hay documentos que ya están emitidos desde el 2008, que ahorita, bueno, vamos a verlos, y pues ya se hablaba sobre este tipo de auditorías remotas, que aunque no había tantas tecnologías como ahora, ya se hacían, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo importante que ahorita sí tenemos que conocer, para pues darle continuidad a nuestros procesos de certificación, ¿no? Inclusive para una auditoría interna podemos hacer uso también de esos documentos. Mejor no lo vamos a hacer igual que una casa certificadora, porque bueno, ya esos son organismos que ya se dedican a eso, que ya tienen que ver otras cuestiones. Sin embargo, no por ello, a lo mejor de manera interna sí podemos también hacer uso de estos documentos para el logro de los objetivos, ¿no? De la auditoría. Ok, perfecto, Inge. Pues bueno, a ver, ¿qué nos traes aquí en esta gráfica? ¿Qué nos quieres explicar para también ir entrando en contexto?
Ok, bueno, esta gráfica pues nada más es un informe que emite el organismo que se dedica a todo lo que son las ISOs. Entonces, bueno, cada año ellos al terminar el año pues hacen gráficos para ver cuántas organizaciones son las que se están certificando en sistemas de gestión. Entonces, básicamente esta gráfica nos muestra año con año cómo ha ido creciendo las organizaciones que se están certificando en lo que son sistemas de gestión. Ok, perfecto. Entonces, a ver, aquí tenemos, por lo que entiendo, el número de países, ¿no? Certificados por país en cuanto a la ISO 9000, ¿es correcto? Así es, en cuanto a lo que son ISO 9001, aquí ya estamos, bueno, lamentablemente en este top 10 de certificaciones no nos encontramos. Entonces, pues sí, no, somos muy poquitas, bueno, hay muy pocas organizaciones en México que ya están certificadas, que realmente toman en cuenta y le dan la importancia a esto de las certificaciones. Muchas lo hacen, pues, básicamente por requisito, porque sus clientes o sus proveedores te los piden, ¿no? Para poder seguir colaborando con ellos. Entonces, bueno, pues aquí nada más es a nivel mundial, China es el número 1 y, bueno, el último es Brasil, ¿no? Bueno, en este top 10, ¿no? Fíjate que es paradójico que China, que muchas veces se ha cuestionado que pues los productos son de muy mala calidad, paradójicamente sea el número 1 en certificaciones ISO, ¿no? Sí, pues sí, siempre se piensa, ¿no? Que los productos chinos pues son de mala calidad. Sin embargo, pues ya aquí el gráfico nos demuestra que pues son los que tienen la mayor cultura, ¿no? Cultura para hacer ese tipo de implementaciones. Ok, casi 300,000 certificados, es tremendo. Acá en México, ¿cómo andamos entonces? ¿Tienes por ahí el dato? Dije, ¿cuántos certificados más o menos en México se como cuentan? 7,000 y cacho, lo que yo sé, el último dato que vi. Ok. Es muy cercano a los 8,000, creo, ¿no? Por ahí, conforme el reporte. Ok, y entonces acá ahora estamos viendo por América Latina, ¿es la misma información de certificados? Sí, nada más que bueno, ahí sí está en esa lista. Estamos por debajo de Colombia y arribita de Argentina. Y bueno, aquí pues comentan, bueno, este gráfico nos muestra que son como 6,500, pero me parece que es un dato del 2017. Lo último que acabo de ver del 2018 son como 7,000 y cacho. Ok, correcto, Inge. Entonces, ¿qué es lo que interviene entonces aquí en la organización para poder implementar el sistema? ¿Y qué es lo que se tiene que considerar? Sobre todo para aquellos que nos estén escuchando y que, bueno, estén interesados en empezar a trabajar sobre un proyecto de implementación para poder tener una empresa ya certificada. Pues mira, lo que yo he visto que principalmente se requiere, pues es la cooperación de todos los integrantes de la organización, pero va desde arriba, ¿no? La dirección, gerentes, a lo mejor jefes, y ya posterior pues está la parte operativa, pero si no tenemos esa cultura de calidad, difícilmente vamos a lograr pues una certificación, porque como ahora ya nos pide la ISO 9001 versión 2015 el compromiso por parte de la dirección, es un punto muy importante, ya que si la dirección está comprometida, lo demás es más llevadero, ¿no? De poder realizarlo. Ok, perfecto, Inge. ¿Qué es lo que vemos aquí entonces? Puntos clave, me imagino que estos son como lineamientos a considerar o hacia qué va enfocada esta parte. Básicamente con los puntos que trabajamos en la 9001-2015 para una implementación. Ya lo que nos pide ahora la versión 2015 es que haya todo esté basado en una decisión estratégica, que por eso es importante que la dirección se comprometa, ¿no? Que todo vaya alineado con lo que la dirección quiere lograr, hacia dónde vamos todos. Y obviamente también nos pide que hagamos previo como una revisión de todos nuestros análisis, de todos nuestros procesos, para ver el enfoque de nuestros procesos, cómo es esa interacción entre cada área, cuáles son los documentos de entrada, de salida, que quizá para el siguiente proceso los que sean de salida para uno, esos son de entrada para el otro. Entonces es importante ahí
que todos tengan ese compromiso, que sepan que a medida que cumplas tu proceso al que perteneces, los demás van a tener también esa apertura de poderlo cumplir, ¿no? El ciclo PHVA, que bueno, esto pues hace hincapié a que hay una planeación, una implementación, una verificación y obviamente la mejora continua, y que todo debe estar basado en pensamiento basado en riesgos. Desde que nosotros queremos implementar, debemos de visualizar los riesgos que hay en nuestros procesos y de esa manera buscar un plan de acción para mitigar esos riesgos o eliminarlos o bien asumirlos, si es que se pueden asumir. Y para una auditoría es lo mismo, ¿no? También tenemos que tener ese pensamiento basado en riesgos. Ya la versión 2018 ya nos lo solicita de esa forma, entonces es algo importante que sí tenemos que trabajar con ello. Y pues nada más, aquí hace alusión a las formas verbales. Cada que veamos la palabra debe, eso nos va a indicar un requisito en lo que es un sistema de gestión como la 9001. Un debería puede ser únicamente una recomendación, no estamos obligados a hacerlo de esa forma. Es importante que desde el punto de vista de auditor sepamos eso, porque a veces hay auditores que son muy cuadrados, que si a lo mejor ellos están acostumbrados a ver cierto formato, darle cumplimiento a un requisito de una manera, cuando quizá ya van haciendo la revisión en una organización y no lo tienen de esa manera implementado, también a veces son cerrados y cuadrados en decir, no, pues no estás cumpliendo, lo estás haciendo mal, ¿no? Sin embargo, es importante que sepamos esa parte y cada que veamos la palabra nota en la 9001, únicamente que sepamos que nos sirve como orientación para comprender bien el requisito en caso de que no lo comprendamos. Muy importante todos estos puntos que mencionas, ingeniera, muy bien. Oye, y esta parte del pensamiento avanzado en riesgos, por ejemplo, hoy con lo de las auditorías remotas, ¿no es un riesgo? Sí, bueno, como en todo hay riesgos, ¿no? Hay pros, hay ventajas, hay desventajas. Sin embargo, no por ello nos vamos a detener y no lo vamos a hacer. O sea, tenemos que, como lo dice la frase, pensamiento basado en riesgos, ver los riesgos posibles que podemos tener, pero también tratar de implementar un plan de acción para que la auditoría remota se pueda ejecutar. Es importante también que ahí veamos la viabilidad de la organización, ¿no? ¿Qué tan viable es poder hacer una auditoría remota en esa organización? Pero ahí ya nos tenemos que meter a lo que son las tecnologías informáticas de la comunicación. Y pues para eso tenemos los documentos mandatorios e informativos también. Digo, quizás adelantándome un poquito, pero ¿qué requisitos o qué necesita tener precisamente la organización para que pueda hacer este tipo de auditorías remotas? Ok, bueno, pues lo principal es que pues tengan acceso a internet, que su señal sea buena, Tenemos que verificar también que la mayor parte de sus documentos estén de manera digital, y si no lo están, pues también ver qué posibilidades tienen por lo menos de escanear, ¿no? Para que pues, igual si les solicitamos la información vía correo o si lo deciden poner en una nube, pues también se pueda ver la calidad de ese escaneo, ¿no? Que también se pueda visualizar bien ese documento. Híjole, ahí me imagino a todas las empresas, sobre todo las pequeñitas quizás, y que tengan todo ahí en estas carpetas físicas, y cuántas horas van a tener que estar escaneando su evidencia, ¿no? Entonces, al final también deben de considerar esos recursos y ese tiempo para poder tener todo preparado, ¿no? Sí, de hecho son factores muy importantes que tenemos nosotros que visualizar antes de hacer la auditoría remota. Antes de decir sí lo vamos a hacer, primero tenemos que hacer como ese diagnóstico, ¿no? De tecnologías de información, de sus documentos, si los tienen digitales, si no tienen digitales. Hay organizaciones que, por ejemplo, apenas se terminó un curso de eso y una participante nos comentaba que ella ya tenía una auditoría en puerta, la tenía, y entonces todo lo tenían en papel, en carpeta, pero de marzo a la fecha ya lo tienen de manera digital. Entonces igual comentaba que no sabía si se iba a ver afectada la organización para pues que efectuaran una auditoría remota. Sin embargo, como ya era de seguimiento, pues a lo mejor no había tanto ese problema, ¿no? Porque se iban a ir sobre los últimos meses. Entonces ahí pues ya es cosa de que el organismo certificador tiene que hacer ese diagnóstico previo, ¿no? Hablando de una auditoría de tercera parte.
Ok, y entonces digo, para poderlo hacer en esta cuestión digital, ¿se necesita también algún, vamos a decir, tipo software sofisticado, o incluso se pueden programar mediante sesiones por WhatsApp? O sea, ¿se puede hacer desde, vamos a decirlo, algo muy informal en cuanto a las tecnologías de información, o tiene que ser plataformas muy sofisticadas para que también los auditores en ese sentido no lo consideren como tan informal o tan improvisado? Sí, pues es lo que les comentaba, tienen que hacer primero un diagnóstico, ver la infraestructura de la organización. Hay organizaciones que sí tienen ya todas estas cuestiones de tecnologías de información, que a lo mejor ya tienen toda su información en una nube, ya lo tienen de manera remota. Entonces, para esas organizaciones no le veo tanto problema, sí podría ser viable porque ya tienen toda esa parte, ¿no? Pero si son organizaciones pequeñas como las que tú comentabas, que no tienen nada de esa parte, pues ahí ver a qué acuerdo se puede llegar o cuál es el alcance del organismo, ¿no? De la organización. Si, por ejemplo, determina que a lo mejor con una escaneada y que me lo envíes por correo es suficiente, si así lo determina el auditor junto con el auditado o con quien es el responsable del sistema de gestión, pues ya podría ser así. Sin embargo, pues sí debe de haber también un acuerdo de confidencialidad dentro de todo esto para ver el tratamiento de la información, cómo va a ser, cómo vamos a hacer, ya que nos comprometemos nosotros también como auditores en el salvaguardo de la información, ¿no? Pues es muy importante toda esa parte, pero como mencionaste al principio, es que como luego me escucho un eco, renovarse o morir, ¿no? Entonces tenemos que ya estar más actualizados, tratar de pensar en todo esto que nos está pasando y es que no escucho. Sí, pues es muy importante esta parte. Sin embargo, pues también no perder de vista ya lo que nos pide la 19.011, ¿no? Que es pues ciertos pasos que tenemos que cumplir en cuanto a lo que es el programa, la planificación, la evaluación de los auditores. Nada más que aquí ya le vamos a agregar lo de las tecnologías de información. Ok, perfecto, Inge. Retomando un poquito esto de la norma ISO 19011, platícanos un poquito, sobre todo para aquellos que quizás no la conocen, o incluso los que la conocen, pero independientemente, ¿qué es esta norma de la ISO 19011? Y también si hoy en día ya incluye esta parte de las auditorías remotas o se maneja con otro tipo de normatividad. No, la 19011 pues únicamente es de orientación para dar cumplimiento a lo que son auditorías. Este documento pues nada más es para ver cómo tenemos que ir haciendo todo este proceso, si es que nosotros queremos ser auditores, cómo tenemos que hacer ese proceso de revisión de la información, de solicitud de la información, y midiendo los riesgos, ¿no? Desde que hacemos el programa, bueno, esto para quien es el responsable del sistema de gestión o quien es auditor líder, él tiene que ver también los riesgos posibles que puede tener o las áreas de oportunidad al momento de emitir un programa de auditoría. Posteriormente, quien ya es líder del equipo de la auditoría, pues ya él también tiene que empezar a ver los riesgos y oportunidades, pero ya en lo que es la planificación. Entonces, y este documento es algo muy importante que sepamos que en el anexo 1 ya habla sobre auditorías remotas. Okay, entonces, perfecto. También es otro documento que nos puede servir de orientación si queremos hacer auditorías remotas. Perfecto, Inge. Entonces, al final, independientemente de que sean las auditorías remotas, de que sean incluso las auditorías internas, tanto presenciales, vamos a decirlo así, o en sitio, como ahora con esta consideración de la vía remota, independientemente de esos aspectos, los auditores siempre deben de cumplir con principios, ¿no? Que son los que estamos viendo en este momento. ¿Nos puedes platicar un poquito de estos principios? Sí, claro, pues los 7 principios fundamentales que debemos de tener los auditores es la integridad, la presentación justa, el debido cuidado profesional, la confidencialidad, la independencia, el enfoque basado en evidencia y el enfoque basado en riesgo. ¿A qué se refieren estos 7 principios? Pues que tenemos que tener ese profesionalismo, ¿no? Que tenemos que, todo lo que emitamos nosotros ya como un hallazgo, una no conformidad,
todo debe ser basado en evidencia objetiva. ¿Y cómo va a ser la evidencia objetiva? Pues todo lo que vayamos pidiendo durante la auditoría, toda la información que vayamos recopilando, tiene que ser verificable y demostrable. No podemos emitir un juicio nada más así porque a lo mejor me vio feo, yo ya digo que no cumplió, o porque a lo mejor no me cae bien la persona, digo que no cumplió. Todo debe de ser de esa manera, mediante evidencia objetiva, y tenemos que tener el cuidado profesional, es decir, también ser discretos, no estar diciendo la información que veamos y tener ese pensamiento basado en riesgos, ¿no? Desde que estamos haciendo lo que es la planificación, ¿qué riesgos podemos tener? A lo mejor también a quien yo voy a auditar no maneja los tecnicismos que ya nosotros manejamos. Si esta persona no me entiende lo que yo le estoy preguntando, buscar la manera que me entienda, a lo mejor con un vocabulario más sencillo, porque no todas las personas tienen ese conocimiento, ¿no? Ok, perfecto. Y hoy en día vemos que también ya la nueva versión de la 19011 también ya nos maneja riesgos, ¿no? Ahí a qué se refiere en la cuestión de la 19011, la parte de riesgos. Sí, pues ahí hace referencia a todos los recursos que nosotros vamos a necesitar para la implementación de la auditoría. Hablamos desde a lo mejor recursos como es el tiempo, a lo mejor que yo no haya determinado bien el tiempo que me voy a tardar en hacer la revisión en un proceso. Hablamos a lo mejor también recursos, a lo mejor si necesito trasladarme, si necesito viajar, los viáticos, si necesito algún equipo de protección personal, ahora que estamos con lo del COVID, es importante esa parte. Por eso aquí ya entra lo que es la auditoría remota, ¿no? Una de las ventajas de las auditorías remotas es que no necesito trasladarme. Puedo estar desde la comodidad de mi oficina, a lo mejor de mi casa, ¿no? Haciendo la revisión de toda la información. Y todo eso es una ventaja porque es tiempo que yo necesitaba para trasladarme, y a lo mejor ese tiempo ya lo implemento mejor para la revisión de los documentos, ¿no? Entonces es otro de los beneficios de las auditorías remotas. Ok, oye Inge, y ahorita precisamente con esta parte que mencionas como riesgo y auditoría remota, ¿qué tanto tiene que ver también la competencia del auditor para que incluso también sepa realizar una auditoría remota y tenga esas características? Porque si no puede ser un riesgo de que seas auditado, aunque sea vía remota, pero por un auditor que al final quizá tiene ese conocimiento o competencia de manejarse vía online, ¿no? Es un punto muy importante y es algo a lo que nos tenemos que enfrentar y es algo que tenemos que aprender a trabajar con ello, porque es muy importante que como auditor pues tengas esa habilidad, ese conocimiento, aparte de todo lo que ya te maneja la 19011, en cuanto a que conozcas pues a lo mejor la norma que tú vas a auditar. Si estamos hablando de una 9001, que conozcas pues esa norma, ¿no? Si hablamos de una de ambiente, pues la 14001. Si hablamos de seguridad y salud en el trabajo, la 45001, pero ahora tienes que conocer también las tecnologías de información de la comunicación. Por ejemplo, a lo mejor una plataforma, ¿no? Que sepas manejar un Zoom, que sepas a lo mejor si es por Skype, que lo sepas manejar también, que tengas acceso a él, que lo tengas instalado en tu equipo, que también la señal sea buena. También, por ejemplo, si necesitas accesar a lo mejor a documentos electrónicos que ya tenga la organización, también hay documentos que ya nos hablan sobre eso, sobre sistemas informáticos de la información, que son ya documentos que no habíamos hecho uso de ellos, sin embargo que ya están pues estipulado en ese documento que dice que tienes que tener esa competencia. Y en caso de que, por ejemplo, la organización ya haga manejo de manera electrónica toda su información, también tenemos que darnos un espacio para nosotros como equipo auditor, familiarizarnos con esas plataformas que ya utiliza la organización, ¿no? Claro, entonces, y esto como lo comentábamos al inicio, ¿no? Es un momento de readaptación, es un momento de ver incluso estas áreas de oportunidad que hacen falta fortalecer. Entonces, incluso para los mismos auditores, esta parte de las auditorías remotas ya exige un nivel de capacitación o de fortalecer precisamente el manejo de las TI
¿no? De estas tecnologías de información, para que también la auditoría, pues al final pueda hacer algo beneficioso para la empresa y que no nada más quede como que, pues ahí te mando por correo los documentos y ahí a ver qué me dices, ¿no? Así, ¿no? Que se pueda explotar. No. Hay un documento informativo que emite el Foro Internacional de Acreditación que, bueno, les voy a decir cómo se llama, ID 12-2015. Fue emitido en el 2015 y, como comento, solamente es informativo y habla sobre principios sobre evaluación remota, en el cual nos dice que ya, bueno, nosotros como auditores tenemos que determinar la plataforma con la que vamos a trabajar, y esto lo hacemos en compañía con el responsable del sistema de gestión, en donde también ya tenemos que determinar ahí si va a ser por Zoom, va a ser por Messenger, va a ser por Microsoft Teams, cómo va a ser ese interactuar con las personas que vamos a auditar. También habla sobre cómo vamos a otorgar esa seguridad o el acceso que vamos a tener al momento de que nosotros entremos a su nube o a su plataforma para ir revisando la información que nosotros necesitemos. También habla sobre pruebas de compatibilidad de las plataformas, y eso lo tenemos que hacer antes de la auditoría, hacer como, no sé, media hora antes, conectarnos con ellos para ver que no tengamos problemas de conexión, que podamos accesar a todos los documentos, que los sepan manejar. Es algo que también tenemos que ver, la infraestructura de la organización que nosotros queremos auditar, ¿no? Y también habla sobre, por ejemplo, cómo se va a llevar a cabo una reunión de prueba, lo que les comentaba, y tenemos que ver las medidas de seguridad en cuanto a la información, cómo le vamos a hacer. Ya una vez que ya hemos terminado la auditoría, ¿a qué nos comprometemos nosotros como auditores con esa información? Si la vamos a eliminar, si se las vamos a regresar. Inclusive hay organizaciones que ya te piden que grabes, ¿no? Cómo estás eliminando la información de tu equipo. Ok, muy interesante todo esto que comentas. Digo, más adelante, incluso toda esta información que hemos estado platicando, obviamente está aterrizado en un curso que aquí también en IPSE damos, precisamente de auditorías remotas, ¿no? Que hay un poquito más adelante, pues la invitación para pues todos estos interesados. Pero precisamente hablando de la parte de competencia, veo aquí en esta presentación que nos hiciste favor llegar, que incluso también hay que evaluar a los auditores, ¿no? En estos aspectos, me imagino yo que también si se hace una auditoría remota, también tienes que evaluarlos, incluyendo cómo fue el desempeño de esa auditoría remota, ¿no? Sí, claro. De hecho, hay un documento que también te indica que una vez que ya hayas terminado tu auditoría remota, tienes que ver los riesgos que tuviste en toda la auditoría mientras tú la implementaste, los riesgos que tuviste que a lo mejor no alcanzaste a medir en tu planeación, si es que no mediste alguno de ellos, qué riesgos se presentaron en cuanto a las tecnologías de información de la comunicación. Por ejemplo, un riesgo puede ser que a lo mejor tú estás auditando el departamento de compras y la persona que es responsable de ese departamento conoce muy bien su proceso, conoce muy bien todo, pero a lo mejor ya en el momento cuando tú le pedías que te proyectara un documento, supongamos que lo estás haciendo vía Zoom y tú le dices, a ver, proyéctame tal documento o explícamelo, y no sabe utilizar esa plataforma, ¿no? Ese puede ser un riesgo que a lo mejor no se haya medido adecuadamente, y pues la área de oportunidad lo contrario, ¿no? A lo mejor ya para la siguiente auditoría capacitamos a las personas que vamos a auditar. Ok, perfecto. Entonces, pues al final es un área que también las empresas no nada más lo deben de vislumbrar para auditorías externas, ¿no? Sino que también deben de fortalecer, capacitar a sus auditores internos para que también incluso puedan ya empezar a hacer estas prácticas y la empresa pues vaya generando ya como esa cultura o familiarización con el tema, ¿no? Sí, claro, es muy importante porque recordamos que uno de los requisitos de la 9001 es el de auditorías internas, ¿no? Que por lo menos tenemos que tener una auditoría interna mínimo una vez al año para que vayamos viendo cómo está haciendo nuestro sistema de gestión. Entonces es muy importante que no pensemos que estos documentos solamente aplican para organismos certificadores. Igual ellos son los que más lo utilizan. Sin embargo, no nos limita a que nosotros como organismo organización también utilicemos estos documentos, porque como comentas, ingeniero, es muy importante que nos vayamos familiarizando, ¿no? Y uno de los requisitos que sí tenemos que cumplir es precisamente el de auditorías internas. Y si, por ejemplo, ahorita
ahorita por la contingencia hay a lo mejor procesos que no están yendo físicamente a la organización, ¿no? Hablamos de un proceso de a lo mejor compras, ventas, son procesos que quizás desde su casa pueden seguir trabajando. Sin embargo, hay procesos que forzosamente sí tienen que ir, digo, si hablamos de una manufacturera o de alimentos o algo así, que sí son esenciales, entonces a lo mejor la parte operativa sí va al sitio, ¿no?, de trabajo. Entonces, ¿cómo podemos seguir llevando todo lo del sistema de gestión? Pues haciendo auditorías internas de manera remota, ¿no? Y por eso es importante lo que tú comentas, esta competencia, que capacitemos también al equipo auditor de manera interna en cuanto a tecnologías de la información, aparte de toda la competencia que ya deben de tener que nos indica la 19011, ¿no? Que como aquí lo dice esta diapositiva, tenemos que fijarnos también que tengan la educación, la experiencia, la formación, que conozcan también lo que van a auditar, las normas, y aparte que tengan los 7 principios también que nos pide la norma 19011. Ok, Inge. Oye, ¿y tendrás por ahí alguna experiencia ahorita con todo esto de las auditorías remotas que tú misma hayas visto o te hayan contado también algunos colaboradores de que en alguna organización cómo se está llevando ya en la práctica esto de las auditorías remotas y si incluso pues están pasando a lo mejor por ahí algunas situaciones que no deberían de pasar y que pues bueno, al final para nuestro público quede como una referencia, ¿no? Ese tipo de vivencias. No sé si tengas por ahí algo que nos puedas compartir sobre lo que se está dando. Sí, mira, cuando hablamos de una organización que ya tiene instaladas cámaras, circuitos, toda esa parte que ya tiene toda esa tecnología, es muy sencillo hacer estas auditorías remotas. Inclusive para a lo mejor requisitos que no pudiéramos hacerlo de manera remota, se podría hacer. Si por ejemplo yo necesito ver un proceso, a lo mejor nada más les pido que la cámara la enfoquen al proceso que yo quiero ver y de esa manera pues yo ya podría visualizar sin necesidad de ir, ¿no? Inclusive podemos ampararnos o orientarnos con un layout, a lo mejor con fotos del sitio que nos pudieran proporcionar de esa manera. Esto es la parte positiva, ¿no? Pero en cuanto a lo mejor, también escuché por ahí que a un auditor le pasó que supuestamente hizo su diagnóstico, que todo tenían, bueno, que sí se podía hacer la auditoría remota porque sí tenían las tecnologías de información, su señal era buena, tenían muchos documentos que ya estaban digitalizados o en la nube. Sin embargo, cuando se le ocurrió al auditor decirle, oye, necesito documentos del año pasado, enséñame el informe del año pasado de tu última auditoría, ese no lo tenían digitalizado, ¿no? Entonces, pero sí tenían un escáner, o sea, sí contemplaron que tenían un escáner. Y sin embargo, ya cuando llegó el momento de la auditoría, le dijo, bueno, entonces escanéamelo y mándamelo. Y resulta que no tenía muy buena, bueno, lo escanearon, pero no se veía bien el documento, ¿no? O sea, no era un buen escáner. Entonces, pues ella no lo pudo revisar, ¿no? Entonces, son riesgos que a lo mejor no contemplamos. Por eso es importante que cuando hagamos este diagnóstico para ver la infraestructura de la organización, para ver si es apta para una auditoría remota, nos fijemos en todos esos pequeños detalles, ¿no? Claro. Entonces, el tema obviamente es muy amplio, ¿no? El tema obviamente abarca muchísimos aspectos a considerar. Aquí en IPSE, como comentábamos, por eso tenemos estos ya cursos que hoy en día también ya estamos manejando en línea, ya nuestros cursos online de IPSE. Y precisamente vemos que el 8 de agosto iniciamos con el curso de auditorías remotas y adicionalmente la próxima semana tenemos otro curso, ¿no? De formación de auditores internos. No sé si nos puedas explicar más o menos a grandes rasgos qué es lo que se ve en uno y otro curso o qué diferencias principales se pueden ver y sobre todo pues para que las personas que están trabajando en sus organizaciones la parte de calidad precisamente se vayan capacitando en estas competencias que se necesitan hoy en día. Sí, claro, bueno, en el de auditores internos normal, nos enfocamos básicamente en ver lo que es la 19011, sí tocamos puntos como es el anexo 1, que ya habla sobre auditorías remotas, inclusive ahí ya viene una tablita y sí les ponemos ejemplos así de cómo pudiera ser una auditoría remota. Sin embargo, no nos adentramos mucho en el tema porque el tema es formación de auditores, ¿no? Nada más nos enfocamos a la 19011, así como que vamos desarrollando todos los numerales de la norma
para ver qué es lo que tenemos que hacer en caso de que ya queramos nosotros ser auditores internos. Eso es lo que vemos básicamente. Y vemos también una simulación de un sistema de gestión de calidad, porque así se llama el curso, en donde vemos a quién tendríamos que auditar, mediante qué evidencia podríamos nosotros ver que se esté cumpliendo ese requisito y nada más, ¿no? En el de auditorías remotas, ahí ya vemos más documentos, como les comentaba, que son los documentos que emite el Foro Internacional de Acreditación, que bueno, inclusive hay un documento que es el documento informativo 3 que se emitió en el 2011, donde ya habla sobre eventos o circunstancias extraordinarias, donde ya podemos hacer uso de auditorías remotas. Inclusive nos dice que este tipo de eventos extraordinarios son de fuerza mayor, o que inclusive hacen alusión ahí que ya son actos de Dios, ¿no? Como puede ser una guerra, una huelga, una pandemia. Y bueno, para los que no son ateos, ¿verdad? Entonces, ya nos hace alusión a eso, y ahí ya va enfocado más a lo que son organismos certificadores. ¿Qué es lo que tienen que hacer, como les comentaba, previo a la auditoría, como un diagnóstico para ver la infraestructura, las tecnologías de información de comunicación que ya cuente la organización y que pueda hacerse esa auditoría remota? Hay otros documentos que vemos dentro de la auditoría remota en ese curso que nos hace alusión, por ejemplo, al uso de tecnologías asistidas por computadoras, que es el documento mandatorio 4, que ese salió en el 2008. Entonces, ese desde el 2008 ya nos hablaba de que podíamos hacer auditorías remotas, por ejemplo, por medio de teleconferencias, por medio de reuniones web, que podíamos hacerlo por acceso electrónico remoto, o que también podrían ser comunicaciones interactivas por medio de alguna página, ¿no? O por ejemplo, a lo mejor no había tantas tecnologías informáticas como ahora, sin embargo, este documento mandatorio ahora ya está actualizado. La última versión es del 2018, y en el 2018 ya nos habla sobre, por ejemplo, el uso de tecnologías de información de la comunicación, donde nos dice que ya puede ser por medio de teléfonos inteligentes, dispositivos de mano, computadoras portátiles, a lo mejor hasta inclusive inteligencia artificial, ¿no? Si es que la organización ya cuenta con eso, ¿no? Entonces, son medios de tecnologías informáticas de la comunicación por medio de las cuales ya podemos hacer auditorías remotas. No, pues sin duda es bastante información, sin duda, para todas las personas que nos estén escuchando, todos nuestros ipsenautas que estén interesados en irse formando, irse desarrollando en estos temas, pues sin duda alguna en estos dos cursos pueden ir complementando sus competencias, y sobre todo pues hoy en día, y con todo esto de la contingencia, pues hacerlo hasta desde su casa, no tener que salir a nuestras instalaciones por el momento, y poderse seguir capacitando. Entonces muy interesante toda esta información. Inge, no sé si tienes también algo más ahí, Inge, que comentar. Sí, yo quiero aprovechar para que todos los que nos están viendo por el chat, pues si tienen dudas acerca de todo esto de auditorías remotas, ahorita que estamos en vivo, completamente en vivo, ahorita son las 11:49 de la mañana, para que vean que estamos aquí en vivo en este jueves, pues nos escriban, este programa estamos en vivo desde nuestra vía remota con la ingeniera Liliana, pero estamos para que también nos pregunten, porque yo veo que no nos han preguntado y sí nos están viendo, pero a lo mejor piensan que es grabado, pero no, estamos aquí en vivo, ¿verdad? Estamos haciendo sí, incluso uso de las tecnologías de información. Exacto. Incluso digo, por ahí en algunos grupos que nos vean de otros países, ¿no? También ahí saludo a todos estos otros países hermanos, que luego incluso en capacitaciones en línea hemos tenido el privilegio de contar con algunos de ellos, ¿no? De Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, y sin duda pues también se hace más enriquecedora la participación en los cursos. Entonces pues bueno, realmente está muy muy interesante. Los invitamos. Entonces el curso de auditorías remotas ya es este sábado 8 de agosto, prácticamente ya nada más queda hoy y mañana viernes para ir haciendo sus inscripciones. La próxima semana está programado el de auditores internos, y pues bueno, realmente es una información valiosa. Van a ir viendo, como bien mencionaba la ingeniera Liliana, varias partes
normativas, varias cuestiones que considerar de las tecnologías de información, sobre todo hoy en día, para ir preparándose, para continuar, porque como le llaman, ¿no?, la famosa nueva normalidad, pues hay que precisamente adaptarnos, ajustarnos a continuar operando, pero ahora con todos estos esquemas. Y pues bueno, tenemos aquí, ya nos están preguntando, ¿un RS puede llevar también el SGC en caso de una microempresa? Nos está preguntando Dulce Santibáñez, ingeniera. ¿RS es una no conformidad? ¿Qué pasó? Lo que pusieron musiquita. Un RS... Todo el proceso de una auditoría normal, por ejemplo en sitio, es igual de manera remota. Tenemos que seguir todo lo que ya está estipulado, todos los pasos que nos pide, seguir el mismo proceso, todo, nada más que incluyendo lo de las tecnologías de información. O sea, es lo mismo, nada más que ahora ya tenemos que meter todos los documentos que ya nos hablan sobre tecnologías de información y cómo abordar esos posibles riesgos. Sin embargo, no perder de vista que pues todo sigue siendo igual, nada más que de manera remota, ¿no? Claro, digo, al final para todos los que son encargados o responsables del sistema, en sus organizaciones, pues sin duda es importante también irse actualizando en estos temas, porque como comentábamos hace rato, las auditorías son parte de los requisitos de la norma, ¿no? Entonces, sin duda alguna, pues bueno, hay que considerar todos los que estén trabajando como encargados o representantes de su sistema de gestión, pues también deben de considerar ir capacitando en estos temas, y pues bueno, por eso ahí está la invitación para el curso, ¿no? Y de hecho, cuando haces tu auditoría, que le estás nos habla, perdón, Inge, un responsable sanitario, que si un responsable sanitario también puede ser el responsable, me imagino yo, del sistema de gestión de calidad en una microempresa. Bueno, recuerden que parte de lo que nos dice la 19011 es que quien sea el responsable del sistema de gestión, hablando de cualquier sistema de gestión, el responsable del sistema de gestión no puede ser quien audite, ¿no?, su propio sistema. Ahí ya nos lo nombra la 19011, que dice que, por ejemplo, el responsable del sistema de gestión es el responsable de emitir, a lo mejor de gestionar el programa. Él a lo mejor va a escoger a los auditores en base a los 7 principios, pero tenemos que nombrar dentro de ese equipo auditor a un líder del equipo de la auditoría. Ese líder del equipo de la auditoría es quien va a asignar las responsabilidades al equipo auditor, y él sí puede auditar el sistema de gestión, pero el responsable no. Ok, yo me imagino, porque según tengo más o menos entendido, los responsables sanitarios muy enfocados a la parte de la industria farmacéutica, laboratorios, todo esto. Quiero pensar que está preguntando aquí Dulce Santibáñez, sobre todo si estando en ese puesto de responsable sanitario que tiene sus funciones, puede al mismo tiempo llevar un sistema. Yo creo en lo personal que sí puede llevar un sistema, pero ya específicamente en la parte de auditorías, como bien mencionas, no puede auditar ese mismo sistema porque es juez y parte, ¿no? Entonces, nada más tener muy clara esa separación de que sí puedes llevar tu sistema, pero ya cuando hagas auditorías, sí tienes que tener a otra persona que sobre todo haga esta cuestión para evitar el conflicto, ¿no? El conflicto de interés. Así es. Entonces, pues bueno, ya nos da las gracias. De nada, Dulce, gracias a ti por tu participación, tu comentario. Siempre nos gusta ir apoyando en esta cuestión. Pues ya estamos llegando prácticamente al final del programa. No sé si tengan algo más que comentar, concluir, ambas Inges aquí. No, pues nada más que se inscriban al curso. Ya empezamos el sábado. Entonces digo, ahorita lo vimos muy por encimita, pero ya en el curso nos metemos bien a ver riesgos, oportunidades y todo el proceso de una auditoría remota, cómo lo tenemos que ejecutar. Perfecto. Acá, Inge, Rocío. No, pues muchas gracias a la ingeniera Liliana, muchas gracias a todos. Ya reanudamos otra vez transmisiones, así que espérenos con nuevos temas el siguiente jueves. Vamos a estar teniendo también invitados o de nosotros mismos teniendo nuevos temas muy interesantes, y ahorita
lo que les pedimos es que nos sintonicen a las 11 de la mañana el siguiente jueves, así que gracias. Todos los jueves, muy bien, muchas gracias. Todos los jueves, entonces, ya reanudamos actividades. Vuélvanos a seguir por Vive Radio, por nuestras redes de Facebook oficial, facebook.com/IpseMX, también a través de la página de Rocío Ipse, donde también se están publicando tanto nuestros cursos como se van a estar publicando los programas, y posteriormente en YouTube, donde también nos vamos a estar subiendo, ¿no? Entonces, reanudamos ahora en vía online. Posteriormente esperemos que ya estemos también como estábamos previamente en los foros, y pues bueno, los invitamos a los cursos, capacítense, ahí estamos con mayor información, nos pueden escribir, y pues bueno, si no hay nada más que comentar, pues muchas gracias. Gracias también a nuestra área de producción que nos ayuda en esta parte para poder transmitir en vivo y seguir retomando nuestras labores aquí en Ipse Digital. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la ingeniera Liliana. Nos esperamos verlos el sábado. Entonces, pues si no hay nada más que comentar, nos vemos el próximo jueves. Adiós. Ay, gracias. Jueves. Igual.